Julio Ramón Ribeiro siempre fue reacio a conceder entrevistas. Sin embargo, algunos periodistas lograron conversar con el escritor, como Ernesto Hermosa de Presencia Cultural y Jorge Coaguila, quien acaba de publicar la 4ª edición de Ribeiro, La Palabra Inmortal, una compilación de sus encuentros con el escritor. Jorge, bienvenido a Presencia Cultural. Gracias por la entrevista. Cuéntanos un poco cómo nació ese gusto o afición al personaje y a la producción de Julio Ramón Ribeiro. Bueno, como todo niño, en el colegio leí a Julio Ramón Ribeiro por obligación y también por iniciativa de mi padre, quien me proporcionaba libros de autores peruanos, entre ellos Ribeiro. Para mí fue una conexión que no cesa. Desde entonces me he vuelto un fan y trato siempre de buscarle más hallazgos, siempre lo estudio y trato de difundirlo además. ¿Es una fuente inacabable de significados para ti? Sí, efectivamente. Trato de hallar, por ejemplo, algunos nuevos significados acerca de sus cuentos, sus novelas, y sí encuentro cosas que no había advertido antes, ¿no? ¿Y cómo llegaste a hacer contacto con él, sabiendo que es un personaje reacio a entrevistas? ¿Cómo fue el método que usaste para hablar con él? Lo conocí en persona cuando estudiaba yo en Letras, San Marcos. Tenía algunos compañeros que lo habían visto un día antes, 1 o 2 días antes, en la presentación de la revista Hueso Húmedo, que se desarrolló en Barranco. Ellos me contaron que tenían su teléfono, su dirección y que habían quedado en visitarlo cierto día. Entonces yo me preparé para esa cita. Fuimos todos, media docena de estudiantes de San Marcos. Así pudimos conversar con él. Eso fue en 1991, sí. ¿Y tú qué edad tenías? Entonces acaba de cumplir 21 años. ¿Qué libros habías leído de él? Casi todos sus cuentos, Los Ginecidos Dominicales, Prosas Apátridas. Ya luego vendría más obras de él, sí. ¿Y cuál fue la impresión que tuviste en ese primer encuentro? Porque estabas en su morada, ¿no? Estás viendo sus libros, su biblioteca, cómo vive. Sí, fue el primer gran escritor que conocí en persona. Yo entonces era practicante de culturales del diario El Peruano. Y para mí el personaje conocerlo fue impactante. Era una persona muy tímida que a mí también me transmitía esa incomodidad, ¿no? Él cada vez que hablaba no estaba sentado, sino estaba de pie fumando, dando vueltas alrededor de la sala, y eso me inquietaba también, pero poco a poco fui conociendo su modo de ser y la forma en que me trataba era con mucha delicadeza, era una persona muy fina en su trato, también tenía bastante humor, sí, era una persona muy inteligente, muy observadora, sí, admirable en muchos sentidos. ¿Nos puedes contar un poco acerca de su estadía en Francia? Fue una época fructífera porque escribió bastante. Sí, Ribeiro viajó a Europa en 1952 y vivió hasta 1994 con un pie en Lima en los últimos años, pero durante mucho tiempo ininterrumpidamente estuvo en la Ciudad Luz, viviendo con diversos oficios. Por ejemplo, fue conserje en un hotel, fue recogedor de periódicos viejos, también cargador de bultos en una estación de tren. Eso son en el periodo inicial, ¿no? Cuando también era estudiante becario. Luego alcanzó un puesto en la agencia France Press hasta inicios de 1970, que fue diplomático hasta sus últimos años, sí. Y esas experiencias le sirvieron mucho para crear ficción.
aunque son bastante autobiográficos sus cuentos. Bueno, justo a Ernesto Hermosa, una entrevista, en 1994, el año que gana el premio Juan Rulfo, le dice que más del 90% de sus cuentos se basan en hechos reales. Y yo con el tiempo he podido comprobar que en efecto sí, hay muchísimo de verdad lo que dice, porque tienen una semilla en algún hecho real que le contó su hermano Juan Antonio, que vivió, que leyó. Sí, hay mucho de sus vecinos de Santa Cruz, barrio de Miraflores. En las entrevistas que le has hecho y que he pedido leer en tu libro, también hay mucho de crítica, ¿no? Por ejemplo, en los discursos que él tenía, como que en sus cuentos tenían un rollo social. Sin embargo, él no estaba involucrado en las cosas políticas. Digamos, parece que había contradicciones, discursos distintos. Sí, Rivero tiene diversas etapas, ¿no? La primera de ellas es cuando él escribe textos de corte fantástico, ¿no? Por ejemplo, tenemos La insignia, Doblaje, La huella. Luego, cuando viaja a Europa, él, con el padecimiento de un estudiante becado, un estudiante latinoamericano que vive un poco al margen, entonces con esos empleos menores se inclina un poco hacia la izquierda y retrata una Lima que cambia con los migrantes y con una crítica social. Esa crítica social se profundiza con las guerrillas de 1965. Él conoce a los miembros de las guerrillas. Él era amigo de, por ejemplo, de Javier Heró, ¿no? Y esa amistad, ese trato, y además la influencia de la Revolución Cubana hace que su literatura también se acentúe en ese sentido. Por ejemplo, ahí tenemos 3 historias sublevantes, 3 historias de personajes que se rebelan, ¿no? Y más adelante, la enfermedad que tiene, que es cáncer, producto de su consumo excesivo de cigarrillo, el tabaco, lo lleva a intervenciones quirúrgicas, y eso lo vuelve más individualista, lo vuelve más solitario, tal vez, sí, efectivamente, sí, porque se aparta un poco de la actividad social. Cuéntanos acerca de los personajes de Ribeiro. ¿Cómo eran sus personajes femeninos, por ejemplo? Yo le critiqué a través de una pregunta que le hice en una entrevista, por qué muchos personajes femeninos tenían un rostro negativo, un papel negativo en sus historias. Y luego de analizarlo me dijo que sí, en efecto, pero él no lo había hecho de forma consciente. Sí, tal vez porque no tuvo muy buena fortuna con algunas mujeres, unas chicas que había conocido, que le habían jugado mal quizás, ¿no? ¿Y cómo era la relación de Ribeiro con el Perú? Ribeiro, al inicio, cuando estudiaba en la Universidad Católica, estaba desinteresado por el tema político. Como dije antes, él escribía cuentos fantásticos. Luego, en Europa, desde la visión de una persona marginada latinoamericana que vivía allá, empezó a interesarse por la situación en el país, ¿no? Entonces, las cartas a su hermano Juan Antonio evidencian una preocupación frecuente, intensa, por la situación que había aquí, ¿no? Él fue amigo de Juan Velasco Alvarado, y Juan Velasco lo nombró diplomático, agregado cultural. Y eso le permitió seguir más de cerca la política nacional. Cuando Juan Velasco en 1975 deja el poder, él duda en apoyar a Francisco Morales Bermúdez, porque era otro régimen y no era con quien se había congeniado, porque él se sentía más partícipe del anterior régimen. Luego viene Belaúnde, que lo mantiene en el puesto, y más adelante Alan García. Precisamente eso fue lo que criticó Vargas Llosa en sus memorias El pez en el agua, que Ribeiro había pasado por diversos regímenes, dictaduras y democracias,
y, y se mantenía en el puesto diplomático. Tuvo el ofrecimiento de Alan García para ser ministro de Cultura en 1985, cuando García llega a la presidencia, pensaba crear ese ministerio y darle ese puesto a Ribeiro. Pero después de pensarlo bien, no aceptó Ribeiro, porque temía mucho confrontarse con la prensa, quizá le iban a calificar de aprista, cosa que él no era, ¿no? Era una persona que simpatizaba con el socialismo y que luego se volvió un escéptico, es decir, no tenía muchas creencias firmes. Eso imperó hasta el final de sus días, ¿no? De las obras que has podido recopilar, ¿destacas alguna? En relación con el teatro de Ribeiro, siempre prefiero Santiago el Pajarero, que fue llevada hace poco en el teatro, sí, en el Teatro de la Plaza. Sí. Sí, me encantó, sí, me gustó mucho la adaptación. Sí. Y vemos ahí que todavía tiene valor, tiene actualidad. Las personas que se quieren salir de estatus son criticadas y a veces aplastadas. Otras obras de Ribeiro que yo considero valiosas son Atusparia, que también figura en este volumen de teatro completo, ¿no? ¿Cuál crees que es la importancia de la obra de Julio Ramón Ribeiro? ¿Cuál crees que es su legado? Julio Ramón Ribeiro nos ha dejado una visión muy interesante del mundo. Hay reflexiones muy valiosas, particulares, acerca de la muerte, del amor, la amistad, acerca de la literatura, acerca de la creación. Hay muchos temas de enorme presencia, no solamente en sus cuentos o en sus prosas reflexivas como prosas apátridas, ¿no? También eso se encuentra en teatro, en sus artículos. Es una visión que inunda toda su producción. Y además, otra cosa que se valora mucho es su delicada prosa. Es considerado un gran prosista. En la encuesta que hizo la revista Hueso Húmedo hace algunos años, estaba entre los primeros de los preferidos. ¿Por qué? Porque es un autor que es fácil de entender, que no es solamente para el especialista, sino también para el no iniciado, ¿no? Los niños disfrutan mucho con sus libros, con sus cuentos, con sus breves prosas. Entonces, creo que también los peruanos nos sintonizamos con muchos personajes, porque en muchos personajes hay perdedores, y los peruanos lamentablemente hemos sido perdedores en muchos campos. Entonces, eso también nos conecta bastante. No solamente es para el público peruano, como se decía, sino que también es para el público del buen gusto, ¿no?